La Sala de la Provincia de la Excelentísima Diputación de Huelva acoge una exposición del Condado de Niebla. Documentos, facsímiles, reproducciones y sobre todo mucha historia es lo que pueden ustedes encontrar si se acercan a ver esta exposición. Allí hemos mandado a nuestro compañero Álvaro de los Santos. Pues nos hemos trasladado hasta aquí, hasta la sala de exposiciones de la Diputación de Huelva, para conocer una entrega histórica bastante importante y sustancial, como es Origen Condado, creación de una comarca. Y es que se trata nada más y nada menos que por un recorrido cultural e histórico por esos primeros pasos de todos los municipios que hoy conforman el Condado de Huelva. Entonces, contamos con la presencia, con el honor de recibir a Maite Jiménez, que es la presidenta de la Mancomunidad. Buenos días, Maite. Hola, buenos días. La gerente de la Mancomunidad. La gerente, perdona. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta exposición. Esta exposición se organizó el año pasado como consecuencia de que cumplíamos 650 aniversario de la creación del Condado de Niebla. Entonces quisimos darle magnitud a este hecho histórico y que quedara reflejada de alguna manera en esta exposición, que además la hemos organizado de un modo un tanto singular, que si os parece bien os voy contando. En primer lugar, hemos visto que había que mezclar de alguna manera el pasado y el presente de la comarca, y eso lo hemos querido reflejar uniendo dos materiales, como veis, que quedan muy atractivos: la madera, que es un material tradicional, con el dibón, que es un material muy moderno, muy vistoso y que genera un contraste que creo que hace de la exposición algo original, para darle también relevancia desde el punto de vista estético. Luego también hemos querido que los tres momentos históricos que se reflejan en la exposición queden también indicados con el recurso del color de los marcos. Si veis los documentos, la exposición está organizada en base a una serie de documentos de distintos archivos, tanto de la comarca como de otros archivos de fuera, como de Medina Sidonia. En fin, tiene bastante relevancia desde el punto de vista documental. Bueno, pues esos documentos no se han organizado, no se han mostrado de la manera tradicional, que es haciendo una foto y exponiendo directamente los documentos, sino que hemos querido darle una vuelta más y los hemos enmarcado, de manera que el marco también es un recurso bonito y potente, y además el color que hemos utilizado para los marcos cambia según los distintos momentos históricos que estamos tratando. Entonces, si queréis, pues os puedo ir orientando, porque el primer momento histórico es el momento previo a la creación del condado. Ese momento coincide su origen con la conquista a los musulmanes por el rey Alfonso X el Sabio de Niebla y su ámbito. A partir de ahí se inicia una repoblación bastante sistemática por parte del rey de Castilla, que comienza a otorgar privilegios para que realmente haya tierras que cultivar y pues como ocurre ahora, que la gente se desplace allí donde hay riqueza y donde hay oportunidades de vida. Bueno, pues tenemos los documentos que reflejan ese momento en el que, por ejemplo, estos dos, en los que el rey Alfonso X le concede el fuero a Niebla una vez que es conquistada, y ya pues trata de asegurar que efectivamente no la va a perder. Entonces quiere que se ubique ahí población, de manera que asegure que ya esa zona le pertenece. Recordamos que Niebla en esa época ya era bastante grande, era un núcleo bastante importante dentro no solo de Huelva, sino también de la comarca, por así decirlo, ¿no? Eso va ocurriendo a partir de esa primera conquista e inicio de esa repoblación, y llega el momento que para nosotros es el relevante, de 1368, ya con eso comenzamos el segundo momento histórico que refleja la exposición,
y es cuando ya están consolidadas de alguna manera los pequeños núcleos que rodean a Niebla y el Enrique II de Trastamara, que es un rey que estaba en guerra con su familia, con Pedro I el Cruel, decide otorgar mercedes en muchos territorios y concretamente en Niebla, lo mismo para asegurarse que esas mercedes que otorgaban le iban a ayudar a tener adeptos a su causa frente a su familia contra la que estaba peleando. Entonces, instaura, digamos, el condado, lo hace con este documento, que a nosotros nos gusta mucho este documento porque es como el origen de nuestra comarca, por eso la exposición se llama Origen Condado, la creación de una comarca, jugando con los términos, ¿no? Y bueno, es un privilegio que Enrique II de Trastamara concede a Juan Alonso de Guzmán con el título de conde, siendo la primera vez en la historia bueno, todavía no era España, ¿no?, pero de nuestra historia, en la que se da ese título de conde a una persona que no es de sangre real. Entonces nosotros tenemos que sentirnos orgullosos en el condado de cómo somos originales, cómo tenemos relevancia histórica, cómo tenemos una historia importante, y eso queremos que se refleje en la exposición. Luego hay pues muchos documentos muy interesantes, en los que, por ejemplo, una monja del monasterio de Santa Clara de Moguer otorga a un tal Ruy Pérez que gestione la herencia que ella recibe, que él la gestione en su nombre. La herencia la recibe de una zona que está en Lucena del Puerto. Entonces queremos que vaya saliendo, y efectivamente así va ocurriendo, los distintos municipios que hoy forman parte de la mancomunidad, pero que en su momento el ámbito era mucho más amplio, que es a lo que tú te referías antes. Pues el Andévalo formó parte también del condado. ¿Por qué? Porque la extensión hasta allí, incorporada al condado, hacía que fuera el conde el que se encargara de sellar esa frontera, pues por ejemplo frente al marquesado de Gibraleón, ¿no?, que era el otro ámbito también un poco en discordia. Y luego pues hay documentos que reflejan la historia de muchos pueblos. Algunos están en la mancomunidad, otros, por ejemplo, como hay un documento con el que se le da a Villarrasa la oportunidad de que funde una pequeña alquería en lo que hoy es San Juan del Puerto. Bueno, pues por ejemplo el año pasado se conmemoró en la fiesta de Villarrasa ese hecho, basándose en lo que expresa ese documento. Y luego pues documentos que sacan a la luz pues hechos que ocurrieron en todos nuestros municipios. Esta exposición ha viajado por los pueblos de lo que hoy es el condado de Huelva, el ámbito de la mancomunidad, y también la hemos expuesto en el Almendro o en Paimogo, porque como digo, hasta allí se extendía el condado. Y luego pues finalmente ya casi vamos llegando a la última etapa, que es la etapa a partir de 1812, de la Constitución de 1812, en la que ya los señoríos pues se disuelven, porque entramos en la España ya moderna y contemporánea. Ya efectivamente, tras la Guerra de la Independencia, que tenía toda la influencia de la Revolución Francesa, en la que ya pues se va entrando en ese concepto de democracia, poco a poco avanzando hacia la democracia. Por supuesto, en ese momento no era la democracia, pero ya es el liberalismo, un liberalismo más conservador o más progresista, digamos, que va haciendo que en la época esta de Fernando VII se vaya involucionando y evolucionando, porque todavía no estaba como muy asegurado la implantación ya de esas ideas liberales. Bueno, pues eso se refleja en este último tramo de la exposición, en ese último periodo, y finalmente hay un documento por el que ya se crean los ayuntamientos, tal como los conocemos hoy, y las provincias, 49 provincias, lógicamente una de ellas la provincia de Huelva,
y bueno, pues ya se empieza a funcionar con el concepto moderno de Estado. Frente al señorío y frente a la primera época, digamos, más de organización, ya pues un concepto moderno de Estado que es el que hoy nos rige. Un trabajo histórico bastante importante que merece muchísimo la pena visitar aquí en la Diputación hasta cuándo va a estar, y invitamos desde aquí a la gente pues que se acerque y que conozca su propia historia, incluso la gente de fuera, que es algo súper interesante. Claro, yo creo que por lo atractiva que es visualmente y por la riqueza histórica que transmite, vale la pena que la gente de Huelva se acerquen y vean y disfruten de la exposición. Tenemos un pequeño catálogo al principio y en la página web de la Mancomunidad está pues todo este desglose con mayor profundidad que estoy haciendo yo, pero también por evitar imprimir y gastar papel y ser coherentes desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, no hemos querido imprimir muchos catálogos. Tenemos algunos y en la página web de la Mancomunidad se puede informar cualquier persona que esté interesada pues con mayor profundidad. Bueno, pues ya lo saben, Origen Condado, creación de una comarca. Nos despedimos aquí desde la Sala de Diputación con Maite Jiménez. Muchas gracias a Teleonua por habernos hecho esta labor divulgativa que estamos persiguiendo también con la exposición. Muchísimas gracias, Maite. Que sea un éxito.